Buenos días, compañeros y maestra. Yo soy Yurielín Romero García y les voy a hablar sobre el método de la gota pendiente y colocada. El método de la gota pendiente y colocada es un método para medir la tensión superficial. Y bueno, ¿qué es la tensión superficial? Esto decimos que es una propiedad física igual a la cantidad de fuerza por unidad de superficie de los líquidos. En el momento en el que el fluido entra en contacto con otro fluido, esto es normalmente con otro líquido, aunque también puede ser con un gas o un sólido. Esto se origina en la cohesión molecular y la fuerza de adhesión del fluido al sólido. La tensión superficial de cualquier líquido se comporta de manera en donde existe una membrana de tensión, lo cual conocemos como tensión superficial, así como lo podemos ver en la siguiente imagen donde aparecen los dos mosquitos, que ese es un ejemplo pues más utilizado o el más común. En otras palabras, es la tendencia de una superficie de líquido para ocupar la menor superficie posible. Y como dato importante, la tensión superficial es un factor principal en la acción capilar. Bueno, ahora, teniendo en claro qué es la tensión superficial, procederé a hablarles del método gota pendiente. Pero para eso hay que empezar con un poquito de consideraciones teóricas, las cuales son la número 1. La forma de la gota es un resultante de la relación entre la tensión superficial y la gravedad. La número 2 son las fases presentes, que son gas por fuera y líquido por dentro. La número 3 es que es un método práctico donde la tensión superficial puede ser calculada a partir de la imagen de la sombra de una gota colgante mediante un análisis de forma. La número 4 es la gota sobre una deformación por la fuerza de gravedad. Y por último, como paso 5, la gota siempre presentará una forma en tipo de pera. Bueno, ahora sabiendo estos, tenemos que el análisis de este método se fundamenta en la ecuación de Young-Laplace, antes vista en clase. Es muy importante caracterizar nuestro sistema antes de aplicar dicha fórmula, ya que este método experimental está enfocado al análisis de interfaces curvas, descartando por completo la configuración elíptica, debido a que dos fuerzas interactúan con la muestra. La primera es la fuerza de gravedad y la segunda es una fuerza de concentración, producto de la tensión superficial del líquido. Ambos actúan al mismo tiempo y esto hace que la muestra sobre un tipo capilar sea como si origina una configuración esférica. El método se reduce a solo medir dos longitudes, lo cual se hace fácilmente con un telemicroscopio o sobre una macrofotografía. Bueno, la siguiente imagen que les muestro aquí es una representación de un diagrama que muestra la certeza de la caracterización. Por lo tanto, sí se puede analizar. Partiendo de la caracterización de la interfase curvada y configuración esférica, se puede definir todos los tipos de radio y un radio mayor, lo cual también tendría un radio menor. Estos son dos factores responsables de que en la fórmula de Young-Laplace se presenten dos radios. En primer lugar, tenemos que en una gota colgada hay interacción de la gravedad sobre ella. Y en segundo lugar, sabemos que por naturaleza de un líquido dentro de esta gota hay una presión hidrostática. Estas en conjunto afectan los radios,
de curvatura, principalmente de la gota. En este caso sería la del radio 1 y la del radio 2. La diferencia de presión realmente se obtiene de la multiplicación de la tensión superficial por el sumando de los radios con exponente -1. Bueno, este método consiste en tomar una imagen de una gota. ¿A qué voy con esto? Les voy a explicar lo que sería el método experimental el método que actualmente les estoy hablando. Retomando, les comentaba que este método consiste en que se toma una imagen de la gota, de un líquido para determinar su tensión superficial. Esta imagen se amplía para medir los dos diámetros de interés. En el sistema, por lo tanto, tenemos un radio máximo ubicado en la parte más gruesa de la gota y un radio mínimo ubicado cerca de la zona de desagramiento. A continuación, les describiré el proceso. Bueno, como primer paso, se debe definir un esquema real y esta se tomará de referencia para todo el proceso, para así dar acceso a dimensiones reales de la gota. Y bueno, ¿cuáles son los pasos? Paso 2 sería determinar la forma de la gota a partir de la imagen tomada. De esta misma gota en la escala de grises, hagan de cuenta que se toma la foto y esta la vamos a pasar a escala de grises para una mejor imagen. Para el paso 3 se debe determinar un parámetro beta, de forma que haría en un método numérico hasta que la forma de la gota calculada corresponda a la forma de la gota real. Esto, para agilizar el proceso, existen actualmente pues varios softwares. Y esto es debido a que pues como la tecnología ya es muy avanzada y claramente pues, es algo que se ocupa, hay un software que es muy utilizado por los investigadores de hidrocarburos. Este software se llama Adobe Photoshop. Y bueno, terminando de hablarles del tema, pasaré más bien a hablarle lo que es la gota colocada. Bueno, la gota colocada es un método para medir la tensión superficial de una gota líquido que descansa sobre una superficie de un sólido. Este método es empleado en que la gota colocada, o también llamada prueba de ángulo de contacto. Este mide el ángulo de contacto que forma una gota sobre una superficie y a este se le designa un valor. Puede convertirse en la medida de la tensión superficial de la gota y el líquido. Como podemos ver en la imagen, θ hace contacto con el líquido y con el sólido. Cuando la tensión es particularmente baja, la deformación gravitacional es fuerte y por lo tanto se descarta el método anterior, ya que no se puede usar. Ahora, para este método se tiene que colocar la gota en la superficie sólida, como se muestra en la imagen. Si la gota es suficientemente aplastada, es decir, R es mayor a H, entonces la curvatura de extremidad superior o interferias es esencialmente cero. Y claro, la distancia H del polo al ecuador es independiente del diámetro de la gota. Por lo tanto, se puede deducir que la tensión superficial por la siguiente fórmula, donde delta es la densidad relativa de un fluido respecto a otro. Si la gota no está completamente aplastada, se puede usar la siguiente fórmula más exacta, donde y esto se aplica en una superficie no mojada por el fluido de la gota, pudiendo usar un material como vidrio, metal o teflón. Las condiciones de aplicación de la fórmula de la gota aplastada
se logra bien cuando la tensión es baja y la gota pequeña. Si el método es por lo tanto apropiado para un rango bastante amplio, los valores de tensión y se aplica con la misma facilidad para la tensión superficial. El análisis de las gotas colocadas a la medición del ángulo de contacto implica medir el ángulo en el que una pequeña gota de líquido sufre en contacto con la superficie. Cuanto menor sea el ángulo de contacto, mayor será la humectación de superficie. Y bueno, el ángulo de contacto nos indicará qué tan bien o qué tan mal el líquido se esparcirá sobre una superficie al formular revestimientos, tintas o pinturas. Los ángulos de contacto proporcionan una indicación útil de cómo una modificación en la tinta o la pintura afectará su distribución sobre la superficie sólida. Básicamente, los ángulos de contacto expresan cómo un líquido y cómo interactúan sobre una superficie sólida. Gracias a esto, podemos obtener el nivel de interacción con el que ese ángulo teta y la mala humectación del ángulo sería muy grande. Y esto provocaría que no nos diera un ángulo preciso. Y si la humectación sí es perfecta y si teta es igual a 0 y a 90 grados, es donde dos fases muestran humectación y no humectación al mismo tiempo. Está increíble, ¿no? Los ángulos son una forma de interacción de la tensión superficial involucrada, donde hay tres fases, que sería fase líquida, fase sólida, fase líquido-vapor y fase sólida-vapor. Entonces, el aparato que podemos ver en pantalla, que es la primera imagen del lado izquierdo, nos permite usar el método de gota colocada y de la gota pendiente. Además, este aparato permite medir el ángulo de contacto cuando se acompaña de un dispositivo de retículo inclinado. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo se calcula el ángulo de contacto? Actualmente, como les mencionaba en el tema anterior, ya hay softwares y aplicaciones muy avanzadas. En este caso, pues hay una aplicación que se puede descargar a cualquier dispositivo electrónico, como computadora, tablet, celular, etc. La cual agiliza mucho el proceso y este se llama Demo for Contact. Esta aplicación pues solo consiste en descargarla, crear una cuenta y pues meter los datos. Y bueno chicos, eso sería todo por parte mía. Les agradezco su atención.